del Señor. Buenos días, querido hermano, querida hermana. Buenos días, querida familia. Estamos a día 2 de septiembre, domingo, el Día del Señor. Esperamos hoy la aparición y el mensaje de la Reina de la Paz. Estemos atentos para acoger en lo más profundo de nuestro corazón cada una de las palabras de nuestra Madre. El Evangelio de hoy es de San Marcos capítulo 7, versículos del 1 al 8, del 14 al 15 y del 21 al 23. Nos va a hablar hoy Jesús de honrar a Dios con el corazón. Hay diferentes maneras de honrar a Dios, pero la manera válida de honrar a Dios es honrarle con el corazón. Vamos a intentar entender las palabras de Jesús y encontrar algunos consejos, 3 consejos para honrar a Dios de corazón. En aquel tiempo se reunieron junto a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos, pues los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores, y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Y los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué no caminan tus discípulos según las tradiciones de los mayores y comen el pan con manos impuras? Él les contestó: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres. Llamó Jesús de nuevo a la gente y les dijo: escuchad y entended todos. Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre, porque de dentro del corazón del hombre salen los pensamientos perversos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, malicias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Pues vamos a ver las grandes enseñanzas que nos trae el Evangelio de hoy. En primer lugar, los fariseos le preguntan a Jesús por qué sus discípulos no se aferran a la tradición de los mayores, a las tradiciones que ellos tenían.
Y Jesús les responde que no lo hacen porque esas tradiciones que ellos han puesto no coinciden con los mandamientos de Dios. Esas tradiciones que ellos han puesto dejan a un lado los mandamientos de Dios. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres. Entonces vamos a explicar aquí la diferencia que siempre tenemos que tener en cuenta entre las tradiciones humanas y los mandamientos de Dios. Lo explica el número 581 del Catecismo, que dice en la parte final de ese número: la misma palabra de Dios que resonó en el Sinaí para dar a Moisés la ley escrita, sabéis que en el monte Sinaí Dios habló a Moisés y le dictó una ley, los 10 mandamientos. Pues esa misma palabra de Dios, esa misma palabra que habló a Moisés en el Sinaí, es la que de nuevo habla en el monte de las bienaventuranzas, Jesús. La palabra de Dios habló a Moisés en el Sinaí y habló de nuevo en el monte de las bienaventuranzas cuando Jesús enseñó las bienaventuranzas. Esa palabra, la palabra de Jesús, no revoca la ley, sino que la perfecciona. Jesús no ha venido a quitar la ley, a quitar los 10 mandamientos, sino a perfeccionarlos, aportando de modo divino su interpretación definitiva, es decir, nos ayuda a vivir los mandamientos como Dios quiere que los vivamos, de una manera plena. Con esta misma autoridad divina, Jesús desaprueba ciertas tradiciones humanas de los fariseos, porque anulan la palabra de Dios. Es decir, hay tradiciones humanas que nosotros ponemos que son buenas. Nosotros a veces tenemos una serie de costumbres, una serie de normas que son buenas porque nos ayudan a vivir los mandamientos. Pero a veces nosotros ponemos algunas costumbres, ponemos algunas normas que si nos fijamos bien no son buenas porque no nos ayudan a vivir los mandamientos de Dios. Entonces nosotros siempre tenemos que estar atentos, tenemos que hacer examen de conciencia, tenemos que hacer oración para comprender qué normas, costumbres, tradiciones que nosotros ponemos nos ayudan a vivir los mandamientos de Dios y cuáles no nos ayudan. Y así ir, cuando sea necesario, modificando nuestras costumbres o nuestras normas para que sean tradiciones, normas buenas, que es lo que Jesús quería explicarles a los escribas y fariseos. Algunas de vuestras tradiciones humanas tenéis que cambiarlas, porque habéis puesto algunas tradiciones que no os ayudan a cumplir los mandamientos de Dios, que es lo más importante. En segundo lugar, es importante, y nos enseña Jesús en este Evangelio, que hay que honrar a Dios con los labios, con el corazón, no con los labios. ¿Qué es honrar a Dios con los labios? Pues decir palabras que honran a Dios. Yo te honro, Señor, yo te alabo, yo te glorifico, yo creo en ti, yo te amo. Esas palabras honran a Dios con los labios.
Pero hay que honrar a Dios no con los labios, sino con el corazón. Porque si yo digo palabras hermosas a Dios, pero luego mi corazón no ama sinceramente a Dios y al hermano, entonces las palabras que digo no están acompañadas por lo que vive mi corazón. Y en ese momento es cuando se produce que honro a Dios con los labios, pero no con el corazón. Por eso siempre estemos atentos a nuestro corazón. Y en tercer lugar, dice Jesús que el bien o el mal no entran de fuera a nosotros, sino que salen de dentro. No es por lo que uno come, por lo que el hombre se hace impuro, dice Jesús. Tampoco es por lo que otros te hagan que tú puedes hacer ser impuro. No, nadie puede hacernos impuros o nadie puede hacernos por algo que comamos, hacer que nuestro corazón sea impuro, sino que de dentro de nuestro corazón sale el bien o el mal, es decir, de nuestra decisión libre. Eso significa de dentro de tu corazón. Si tú de tu decisión libre decides hacer el bien, entonces habrá bien en ti. Y si tú de tu decisión libre eliges el mal, habrá mal en ti. El mal no te entra de fuera. El mal te nace de dentro cuando tú decides hacer el mal. El mal te puede tentar por fuera, te puede atacar por fuera, pero no entras dentro de ti si tú libremente no aceptas el mal, sino que eliges el bien. Y ahora vamos a ver 3 consejos para honrar a Dios con el corazón. El primer consejo es orar con el corazón. Orar de corazón nos va a ayudar siempre a honrar a Dios con el corazón. El día 2 de noviembre de 2016, nuestra madre nos dio algunos detalles sobre cómo orar con el corazón. Dijo: hijos míos, orad con el corazón y con sentimiento, es decir, intenta sentir lo que dicen tus labios. Intenta decirlo desde dentro. No repitas las palabras mecánicamente, sino intenta sentirlo. Cuando dices Padre nuestro que estás en el cielo, procura decirlo, que esas palabras pasen por tu corazón, sentirlas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, y sentir esas palabras que dicen tus labios. Orar con el corazón significa pensar en su amor y en su sacrificio. Piensa cuánto te ama Dios, piénsalo. Piensa el sacrificio que ha hecho por ti en la cruz. Orar significa amar. Procura amar. Orar significa dar. Da de lo tuyo. Da de lo tuyo y da de tú mismo a los demás. Entrégate. Orar significa también sufrir y ofrecer. Cuando sufras, ofréceselo a Dios. Vívelo con Él. Únete a Él. Esas cosas te ayudarán a orar con el corazón. Segundo consejo. Procura cumplir los mandamientos de Dios con amor. No solo cumplirlos externamente, ya lo he hecho. Procura hacerlo con amor, desde tu corazón, sintiendo amor cuando tú haces las cosas
que Dios te pide cuando haces los mandamientos de Dios. Y tercer consejo, ama a María. Pégate a la Reina de la Paz, mírala, abre a ella tu corazón, deja que su ternura y su bondad maternal entren dentro de ti. Nos vemos en el programa Conversando con Dios. Le vamos a pedir a Jesús la gracia de orar con el corazón. Es una cosa que es un don de Dios orar con el corazón, por eso hay que pedírselo con humildad, hay que perseverar en la oración, presentándonos ante el Señor y pidiéndole humildemente esa gracia. Que el Señor te bendiga y que la Reina de la Paz te bendiga también con su bendición maternal.